capítulo 12 de Isaías. El anterior, recuerdan, era una profecía de la venida del último. Decía el verso último del anterior, y habrá camino para el resto de su pueblo. O sea que se abriría la senda a través de Mashiach, que es el camino, para el resto de su pueblo, que son los pocos, el que quedó en Ashur, que representa el nuevo orden mundial, el gobierno de la bestia, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, ¿verdad? Refiriéndose al segundo éxodo. Entonces continúa y dice, en aquel día dirás, o sea, cuando se cumpla lo anterior, puesto que recuerden que los capítulos y versos fueron agregados después de haber sido escrito, entonces aquí la revelación continúa. En aquel día dirás, cantaré a ti, Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Bendito Yahweh. Vean qué poderoso esto, porque recuerden que leímos en Juan el Shabbat de que Yahushua mandaría la Ruach HaKodesh, ¿verdad? Como ese consuelo, pero que vendría en el aspecto espiritual, la Ruach, y en el aspecto literal a través de una persona, en el fin, que sería el último, la rama de la que habló el capítulo anterior. Entonces vean qué curioso cómo todo lo que dijo el capítulo anterior, que tiene que ver con lo que sucedería en el fin de los tiempos, y después menciona esto que tiene que ver con lo que Yahushua dijo en el libro de Juan. Además de que claramente ese consuelo vino a nosotros a través de lo que Yahushua hizo, que fue perdonar nuestros pecados. Por ende, lo que dice aquí, cantaré a ti, Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, ¿verdad? Por nuestros pecados, tu indignación se apartó, porque Yahushua pagó, y me has consolado al enviar la Ruach HaKodesh. He aquí, Elohim es mi salvación. Vean cómo en eso Elohim es mi salvación. En cierta forma hace alusión al nombre de Yahushua, porque Yahweh es Elohim y Yeshua es salvación. Entonces, Yahu es mi Shua. He aquí, Elohim es mi salvación. Aquí en hebreo rápidamente. Y dirás en el día ese, Odja Yahweh, que anafta. Qué momento, qué curioso porque diga. Bueno, porque dice aquí cantaré, sin embargo aquí veo que está usando otra palabra, más como te daré estima o te daré toda. Sí, aquí al principio lo que está usando es del verbo de yadá, que se parece al de toda. Y si está diciendo te alabaré, te exaltaré. Entonces, Odja Yahweh, que anafta, bi Yashob. Y después dice, bueno, tu ira y me has consolado. Ud Nahamei, sí, no importa. Y me has consolado. Ahí donde dice consolado, tenachmeini, ven que es como de menajem, o sea, es el mismo verbo, la misma raíz, que tiene en medio de la palabra el nombre Noach, haciendo alusión al fin de los tiempos, porque la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noach, cuando vendría ese consuelo o reposo, así como el que trajo Noach al mundo tras el diluvio. En el fin de los tiempos el Hijo del Hombre se manifiesta y después viene el Shabbat, que es el reposo milenial. Entonces, te alabaré a ti, Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, el poderoso es mi salvación, dice Inei, Eil, Yeshuati, mi salvación. Ahí pueden oír el Shua, ¿verdad? Yeshuati. Inei, Eil, Yeshuati. Poderoso, se podría decir poderoso de mi salvación. Ahí ponen sanidad porque es similar el verbo, o sea, hace alusión a ambas cosas. Por eso, como he dicho, la justificación es de los muchos que pasan por muerte, pero sus almas son justificadas en el juicio final. La salvación es lo que pasan los pocos, porque salvación es sinónimo de sanidad y es ilógico estar sano y morirse, ¿verdad? Por eso, salvación hace alusión a que el cuerpo pase a la otra vida sin experimentar muerte. En su mayor esplendor, por supuesto, hay contextos en los que se usa para referirse a salvar el alma de una persona, como el hecho de que la salvación es personal, por ejemplo, aunque también ahí eso se puede ver de ambas formas. Entonces, y al final dice, Veyehi li le Yeshua, y ha sido para mí por salvación. Entonces, he aquí el poderoso es mi salvación, me aseguraré y no temeré. Sí, yo creo que usted es el que estaba leyendo, pero bueno. Ok. Porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh. Muy poderoso este verso por varias razones. Bueno, y aquí, y por eso quería verlo en hebreo, entre otras cosas, porque al final, al inicio dijo lo que traducen aquí como cantaré, era otra palabra en hebreo, pero aquí vemos que dice, y mi canción es Yahweh, y es el verso 2 aún, ¿verdad? Zimrat, sí, está usando uno de las palabras o sustantivos que se usan para canción. En este caso, Zimrat sería el que se está usando, que es una canción de alabanza. Recuerden que los salmos hay diferentes tipos de salmos. Salmo de arrepentimiento, salmo de alabanza, salmo, bueno, de tefilá, que es como oración, tejilá, que es lo que, bueno, tejilot son los que normalmente llaman salmos, pero en sí hay diferentes tipos de alabanza, y repito, ¿verdad? Arrepentimiento, etcétera. En este caso, el Zimrat es una canción de alabanza. También se traduce como música, melodía. Entonces,
también hace alusión a la música instrumental, también como se refiere a aquello de lo que se habla en una canción, en este caso obviamente de ya. Por eso dice mi canción es ya, mi Simrad es ya, como dando a entender de lo que canto en todas las canciones es de ya, el objeto de cada verso que escribe. Entonces dice Besimrad ya, Yahweh, ya, Yahweh. Ya, ya, Yahweh, también interesante que aparece ya y después Yahweh seguido. Recuerden que ya hace alusión a la venida del primero y la segunda parte a la venida del último, de lo cual está hablando aquí. De hecho, recuerden que Yahweh habla de canción al final de los tiempos. Recuerden que en Apocalipsis 15 dice que se cantará a los 144,000 una vez que sean reunidos, como lo mencionó en el verso último del capítulo anterior, van a cantar la canción de Moshe y del Cordero en el monte Sión, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 15 vemos eso, en Éxodo 15 se menciona cuando cantaron la canción al pasar el mar de juncos, y Moshe dijo, cantaré yo a Yahweh, lo dijo en futuro porque eso sería en el fin de los tiempos, la canción de Moshe del Cordero en Apocalipsis 15. Además, curiosamente, como dije, esa canción la cantaron al pasar el mar de juncos, al salir de Egipto. Y vean cómo el último verso del capítulo anterior decía, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces está haciendo alusión al Éxodo y ahora menciona la canción que cantarán al pasar al otro lado. ¿Sí me explico? Como en Apocalipsis 15 que cantan la canción del Cordero y de Moshe. El Cordero, ya, y Moshe, Yahweh, ya, Yahweh. ¿Sí me explico? Primero y último, las dos mitades. Ya, Yahweh, Vayehi li le Yeshua. Entonces, he aquí el poderoso es mi salvación, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción. Ven como menciona dos cosas como siempre. Entonces, fortaleza va con ya y canción va con Yahweh. Mi fortaleza y mi canción es ya, Yahweh. Como sabemos, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Por ende, Yahushua es la fortaleza y la canción viene siendo el último, representado aquí por el nombre Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas. Recuerden lo que leímos hace poco también en Juan. Bueno, esto hace poco, más poco para la congregación en inglés porque acabamos de leerlo en Juan 4, cuando se ve con la samaritana y ella está sacando agua, la ve en el pozo, le pide agua a él y después le dice, si supieras quién es el que te pide agua, vos le habrías pedido, bueno, tú le habrías pedido, etcétera, etcétera. Entonces, vean como dice, sacaréis con gozo aguas, haciendo alusión a ese pozo de agua viva que es Yahushua HaMashiach. Y por ende, en el fin de los tiempos, sacarían aguas, porque ya estaría disponible el pozo, ¿está claro? Y eso se confirma en Juan 4 cuando he mencionado, ¿verdad?, cómo en uno de los niveles de interpretación se refiere el pozo es Yahushua y él, el Mesías, representa ahí al profeta, por eso ya dice que él es profeta, entre otras cosas de lo que vemos ahí. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, confirmando, ¿verdad? Y vean cómo cuando Yahushua viene y él explica lo de fuente de agua viva, la gente no le entendía aún, a pesar de que ya Yahweh había dado la metáfora aquí, fuentes de salvación. Y aunque una persona se puede estar muriendo, que es parte de lo que está aquí representando, obviamente, se puede estar muriendo de sed, que si encuentra un pozo de agua, para él esa fuente va a ser de salvación, porque se va a salvar de morirse de sed. Pero eso es para entender el aspecto espiritual del alma que se está muriendo por el pecado y solo Yahushua como la fuente de salvación puede darnos esa ayuda, saciar esa necesidad. Sacaréis con gozo aguas y vean, con gozo. Recuerdan lo que venimos viendo también el Shabbat del gozo, de Simha y también de Gail. Y bueno, los diferentes términos que hay para gozo, también está sus. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y es curioso, hay que entender que toda palabra que Yahweh escoge es por algo y es clave entender eso a la hora de interpretar los diferentes niveles porque sacaréis con gozo aguas, uno entendería obviamente si uno se está muriendo de sed y ve el pozo de agua, se va a alegrar de gozo y cuando saque las aguas las va a sacar con gozo, ¿verdad? Esa es la interpretación literal, clara, obvia, pero en la espiritual está diciendo que la única forma de sacar aguas de salvación es hacerlo con gozo. ¿Sí me explico? Que es parte de lo que venimos estudiando, la necesidad de hacer las cosas alegres porque si no no sirve de nada. Cumplir un mandamiento y hacerlo triste o amargado o enojado o cualquier otra cosa que no sea gozoso, no es cumplir el mandamiento. ¿Está claro? Por eso Yahweh nos manda a gozarnos constantemente y ese gozo viene a través de Mashiach. Y de ahí el hecho de que cuando uno se entristece, se amarga, se deprime, el espíritu se aparta y por eso ese sentimiento que viene que se empeora y en la oración y demás. Entonces sacaréis con gozo
aguas de las fuentes de la salvación. Maim, ve en este caso, bendito Yahweh, al decir gozo, está utilizando ese tercer verbo que mencioné, eh, sazón, que es el que se usa o usamos para la menorá nuestra. La shin, vav, shin, es uno de los términos que menciono que significan gozo. Shin, vav, shin. Pero ya cuando se acomoda, digamos, para decir otras cosas como gozarse en vez de gozo y así, es que lo mencionan como sazón. Entonces dice, y sacarás aguas con sazón. Diga, muy bien. Ajá. Vamos a ver. Sí, Mimanei Hayeshua, de las fuentes de salvación. Entonces, curioso también eso que menciona el hermano, que diga fuentes y no solo una fuente. Y menciona Yeshua, que obviamente se conecta con Yahushua. Pero recuerden que Yahushua se escribe de dos maneras, con una vav y con dos vavs, como haciendo alusión a dos manifestaciones, dos fuentes. Recuerden que en Apocalipsis también vemos y en los profetas, solo que se menciona de dos maneras diferentes, de que del trono de Yahweh va a salir un río que la mitad de las aguas van a ir hacia el este y la mitad hacia el oeste. O sea, es la misma agua que se separa en dos fuentes, por decirlo así, como aquí de las fuentes de salvación. Entonces, es curioso, bueno, en este caso voy a mostrar esta palabra solo por eso mismo que acaba de decir hermano, de las dos fuentes. Verá, y obviamente os digo dos porque el mínimo plural es dos. Y a menos de que se declare o se diga específicamente, es dos a lo que se refiere. Entonces vean qué curioso esta palabra sazón, que es gozo. ¿Se acuerdan como les he dicho? Cuando se pone on, es como incrementando la fuerza de, como en español también se usa. Bueno, como incluso en esta sí está bien, pero montón. Voy a decir otro que no puedo. Cabezón. ¿Verdad? ¿Me explico? Sí me explico, ¿verdad? Que cabezón en sí no es necesariamente una palabra, pero se le puso el on y uno ya se imagina una cabezota. O que no hace caso. Pero similar con el nombre Megiddo y Megidón. En la escritura aparece de ambas formas. Entonces aquí está sazón, estar bien gozoso. Pero vean cómo es shin, shin, vav, nun. Entonces, la shin es, entre otras cosas, entendimiento. Es fuego, ¿verdad? Claramente, por si algo. Es fuego. Digo claramente porque siempre lo he dicho, no porque sea obvio. Es fuego, la shin, y por ende hace alusión a aprendizaje, entendimiento, como cuando se prende el bombillo, ¿verdad? Como se dice o se ponen en las fábulas y así. Después la Vav, y aquí solo voy a decir las cosas necesarias para lo que quiero decir, no voy a decir todo porque si no dura un montón. La Vav hace alusión al hombre, porque la Vav tiene valor numérico 6 y el hombre fue hecho el sexto día. Y es un clavo, entonces hace alusión al hombre que sería clavado, Yahushua. Y después viene la letra Nun, que hace alusión al heredero al trono, o sea, viene como príncipe y se convierte en rey. Yahushua vino como sacerdote, el último como príncipe, el Nagid, para convertirse en el Melech. Y la Nun hace alusión también al que cae, por eso la letra baja. Es como una Vav, pero que se extiende más abajo, haciendo alusión a que viene como hijo pródigo. Entonces vean qué curioso que es Shin Shin, como si fuera dos revelaciones a través de dos hombres, uno de los cuales tendría que caer, el último. ¿Sí me explico? El hijo pródigo, exacto. Con sazón, besazón, mimanei de las fuentes, Hayeshua, de salvación. Verso 4, oigan este. Y diréis en aquel día, o sea, el día de Yahweh, cuando ya se haya cumplido todo. Y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Su nombre es engrandecido. Y recuerden lo que dijo Yahushua, que lo leímos también, bendito Yahweh, hace poco en Juan, cuando estuvimos en Argentina. Exalta tu nombre. Cuando llegaron los griegos, que Yahushua dijo, ahora mi espíritu se ha turbado y empieza a explicar un montón de cosas y después dice, exalta tu nombre, Padre. Y Yahweh le responde, ya lo he exaltado y lo volveré a hacer. O sea, ya lo he engrandecido y lo volveré a engrandecer. Y esto está siendo representado por el momento en que dice, mi canción es Yahweh. ¿Ven cómo engrandeció el nombre? Porque primero eran dos letras y después se convirtieron en cuatro. Primero viene Mashiach, el Mesías, y después viene el último, el profeta, Hanabí. Y así se engrandece su nombre, a través del nombre del Padre y el del Hijo. Y por eso Yahushua dice, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él lo hará. Y después dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que mi Padre sea exaltado. Entonces, a través de la venida de Mashiach, es engrandecido el nombre de Yahweh, porque ahora Yahushua, por decirlo así, no que Yahweh necesite, pero Yahushua le ayuda o hace cosas él mismo para que nosotros le demos la honra a Yahweh, porque obviamente lo que hace Yahushua lo hace por el poder que Yahweh le dio. ¿Está claro? Y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre
es engrandecido. Vean qué interesante, recordad. ¿Por qué? Porque al mundo se le olvidó la importancia de su nombre. Tanto así que le dicen a uno, Él conoce mi corazón, Él sabe lo que estoy pensando. Y sí, por eso es que nos dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, que debemos tener cuidado, porque el corazón nos va a buscar engañar. Incluso hasta se puede decir, para no culparlo, ni lo hace adrede, simplemente al ser más bajo, al estar conectado con la carne, al tener una inclinación al mal, se deja llevar por esas emociones. Recuerden que emociones hace alusión a moverse, a moción, energía en movimiento. Y por eso hacen que la persona también se mueva hacia cosas que el corazón les indica sin necesariamente ser lo que la lógica indica o lo que debe ser. Repito, recordad que su nombre es engrandecido, porque al mundo se le ha olvidado. Hay que recordárselo, pero se enojan con uno por recordárselo. Cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, como siempre, dos cosas. Regocíjate y canta, dice Sahalí Barroní. Es el sexto, ¿verdad? Ujú. Está usando otro. ¿En cuál? Invoquen en voz alta, después dice griten. Sí, ese está un poco más adecuado, el griten. La palabra que aparece aquí de Tzahal, que aparece ahí como gritar, sí, clamar, también como el sonido que se le hace a un caballo, por ejemplo, para detenerlo y así, lo cual es particular, ¿verdad? Porque se conecta con como el último viene en un caballo blanco. Entonces dice, clamen y griten, se podría decir. Griten de gozo, grito como cuando ya se ha logrado vencer. Por ende, verás alusión a los que van a ser vencedores en Apocalipsis. Ah, qué curioso que es del verbo ranán y por pronunciación y bueno, también escritura se conecta con la palabra que significa verde o cuando algo está fresco, así como cuando los elegidos vayan a ser vencedores, va a ser cuando serán transformados y tendrán cuerpos nuevos, frescos. Ok, entonces, decía, regocíjate y canta, moradora de Sión, como los 144,000 que estarán sobre el monte Sión, Apocalipsis 14, con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, cantando la canción de Apocalipsis 15, del Cordero y de Moshe. Porque grande es en medio de ti el apartado de Israel. Curiosamente, vean que ahí solo lo dice una vez, no dice el apartado de Israel, el Altísimo de Jerusalén, por decirles algo, como el hecho de que ya se hizo uno, porque al principio dijo ya, y después dijo Yahweh. Ahora nada más dice el apartado de Israel, ¿verdad? O sea, refiriéndose al Todopoderoso, pero ya estará en medio de ti, o sea, primero y último como uno. Y curiosamente 6 versos, como los 6 milenios para llegar a ese punto, como el sexto día en el que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del apartado de Israel. La imagen hace alusión a Yahushua, por eso Yahushua le dijo a Filipo, si me has visto a mí, has visto al Padre, y la semejanza hace alusión al último. Se parece, como la Nun se parece a la Vav, solo que llegó más abajo.